Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. De tanto anunciar, hemos llegado a nuestro capítulo 130. Estuvimos aprovechando nuestro fin de semana largo, por aquí hubo interferiado, entonces estuvimos descansando, haciendo actividades varias, celebrando el Día del Padre y un gran etcétera, por lo que corrimos por hoy día el capítulo al día martes. Estamos felices. Digo estamos porque pienso en sentido comunidad, no solo en mí misma grabando videos. Estamos felices de haber llegado ya al capítulo 130. Vamos por nuestra próxima meta, que sean los 150. Pero da poquito, vamos caminando, vamos generando ideas, recursos. La verdad es que una de mis ideas, y que voy a incluir hoy día, es analizar un poco las películas desde lo filosófico, más que de lo técnico. Para análisis técnicos también hay otros canales. Y bueno, también para cine y filosofía está lleno. O sea, tampoco voy a descubrir la rueda, pero sí darle un cariz importante, una reflexión básica desde la filosofía, que siempre ha sido la idea de este canal. Reflexionar filosóficamente, pero para todos. Para saber que todos llevamos o podemos llevar un filósofo dentro. No es necesario estudiar años de historia de la filosofía para poder preguntarse cosas, para tener inquietudes. Sí, el estudiar nos permite entender que hay gente que también se preguntó hace años lo mismo. Estudiar también implica leer de todo un poco, tener una perspectiva amplia para poder que esas mismas preguntas tengan un hilo conductor. Un poco para ver diferentes aristas. Porque lamentablemente y la crítica hoy en día, esa falta de educación, de amplitud educacional, no solo de no leer o no sacarse buenas notas, sino de no mirar más allá de la vereda propia, nos ha generado esta dicotomía que tenemos hoy en día, esta idea de que todo aquel que está en contra mía o que no piensa como yo es mi enemigo. Y un poco este canal difiere de esa visión. Dentro de la visión, casi podríamos decir, línea editorial de Ser Humano en Construcción está la idea de comprender, primero comprender a nosotros como seres humanos en construcción y segundo comprender al otro en toda su realidad y entender por qué va hacia dónde va. No necesariamente estar de acuerdo, obviamente nunca se va a estar de acuerdo 100% con otras personas, pero sí entenderlo. Y eso genera otra perspectiva, otra amplitud del panorama. Entonces, claro, una de esas cosas es analizar literatura, cine, que lo hemos hecho de vez en cuando, pero tampoco queremos hacer spoiler a la gente. Pero más de alguna vez se va a hacer spoiler, al menos tengan la idea de querer ver lo que aquí se escucha. Entonces, la gran pregunta que se hace en este capítulo 130, el título de nuestro capítulo de hoy es Quid est veritas? Quid est veritas es la pregunta que le hace Pilato prácticamente riéndose de Jesús cuando Jesús le dice que él es un portador de la verdad. Y es la pregunta que significa ¿qué es la verdad? Entonces casi como una burla, así como ya, pero tanto portador de verdad, de la palabra de su padre, la verdad, pero Pilato le dice, bueno, ¿pero qué es la verdad? Entonces, esa es la pregunta de hoy día y no voy a dar obviamente una respuesta, pero sí una reflexión en torno a la verdad y a sobrevivir a su pesar y a llevar la verdad, que es una gran problemática para el ser humano en particular. A mí me genera mucha inquietud y en general también es un conflicto del ser humano. Otro punto, o sea, primero, ¿qué es la verdad? El quid est veritas latino nos lleva también al concepto de aletheia, no a saleia, como dijo alguna vez un amigo muy querido. El concepto de aletheia griega. Aletheia es el concepto para verdad, que literalmente podríamos decir significa descubrir, develar, destapar, sacar a luz algo. Entonces, en ese sentido, la verdad es destapar algo que estaba oculto, saber qué está pasando. Y bueno, la verdad alguna vez se ha definido como la adecuación de la cosa con el intelecto, o sea, de lo que yo estoy pensando se dé en la realidad. Desde el punto de vista lógico es una propiedad de estas proposiciones de condecirse con la realidad. Por ejemplo, si yo digo que el polerón es morado, o más bien, ejemplo que siempre hago a mis alumnos, si yo les digo que este polerón es rojo,
usted algo de ruido le va a hacer en la cabeza decir, eso no es rojo, eso no es verdad. O si, no sé, si alguien me ve en la calle y yo les digo acá que mido 2 metros y me ven en la calle y decir, está mintiendo, eso no es verdad. No, no mido 2 metros, mido 1,55 m. Con mucho orgullo porto mi 1,55 m. Entonces, la verdad tiene de algún modo esta relación entre lo que pensamos, sabemos, nos damos cuenta y lo que está alrededor de nosotros. Es que de algún modo también nos haga sentido nuestra experiencia con lo que estamos pensando, o sea, nuestra realidad que nos rodea. Pero a nivel básico no hay problema. O sea, uno puede decir, ya, esto es rojo o no es rojo. Va a venir alguien de física y me va a decir, sí, pero el tema de la proyección. Pero quiero hablar en un sentido un poco cotidiano, porque obviamente la ciencia avanza y nos va enseñando diferentes cosas respecto a lo que nos rodea, a nuestra naturaleza, etc. Pero yo quiero ir al punto de vista filosófico que no se deja de condecir con la ciencia, pero un poco del sentido cotidiano, de lo que nosotros expresamos cotidianamente. Y bueno, por una parte, hay un autor que se llama Paul Ekman, que estudió la teoría de las emociones, que señala que muchas veces en realidad no queremos convivir con la verdad, queremos que de algún modo nos mientan, no en un sentido muy profundo, pero sí en un sentido muy social. Dentro de la sociedad a veces preferimos que nos mientan. Y quizá inconscientemente, ni siquiera es voluntario. Por ejemplo, cuando a una persona le preguntamos ¿cómo estás? Y le preguntamos de pasada. Probablemente nosotros no queremos que nos diga que está mal, que se sienta a contar nuestra historia, que llore delante de nosotros. Simplemente nosotros queremos una respuesta ya articulada, por mucho que sea falsa. Y es que te digan bien, gracias, o bien y tú, o bien, simplemente. Pero por otro lado hay un conflicto mayor con esto, por eso yo decía esta idea de sostener o de tapar la verdad, o mejor no me hago cargo de la verdad. ¿Por qué? Porque, por un lado, por eso me decía que no voy a analizar las películas en profundidad, pero por ejemplo tenemos un clásico de clásicos, que es Matrix. En Matrix el personaje, el protagonista, Thomas Anderson, vive inquieto porque sabe que no le satisface la realidad. Hay algo que le hace ruido de la realidad y que le permite indagar, investigar y darse cuenta que la realidad no es como se la pinta. Voy a entrar en profundidad por si alguien no ha visto todavía Matrix, para que las vea. Y paréntesis, muy paréntesis, y aquí hablando del tema de la verdad, Matrix 4 no se la toman en serio. La gente criticó porque era muy mala, porque no seguía casi el canon. Matrix 4 es una crítica de la hermana Wachowski, si no me equivoco, a Warner, no estoy segura, pero a Warner porque la obligaron a hacer Matrix 4 porque iba a dar rédito, porque era genial tener una secuela de Matrix, pero ellos no tenían intención y fue como, tomen, ahí tenían. Porque la empresa de productora le dice, bueno, la vamos a hacer Matrix con ustedes o sin ustedes. Entonces, hermana Wachowski, creo que una hermana Wachowski dice, no, Matrix es nuestra. O sea, la hacemos nosotros o nadie. Pero como no querían hacerla, van y le entregan ahí una basofia para rellenar y Warner la produce, la lleva al cine y vemos que hay una parodia constante a lo que es Matrix. Entonces Matrix 4 no la toman en cuenta, quédense con las primeras 3. Pero bueno, el tema, yendo al centro de la cuestión, es que en Matrix se cuenta este ruido que hace la realidad muchas veces, pero que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Por algún personaje de la película en un momento dice la ignorancia es felicidad o es una bendición. Ignorance is blessing, creo que es. Porque nosotros decimos que no queremos que nos mientan. Siempre uno dice no me gusta que me mientan. Pero hay veces que parece que la realidad se hace insostenible para el ser humano. Y acá no quiero caer en teorías conspiracionales, ni que me digan, no, eres terrible conspiracionista, pero sí el ruido que hacen algunas situaciones en la realidad parece que hace sentirnos mejor esconder la realidad. Por ejemplo, le pasaba a Sócrates, me pasa a mí, me dicen, ¿cómo te pones a la altura de Sócrates? Me da lo mismo, yo creo que a él también le da lo mismo, no le interesa ser famoso. Pero está este tema de las preguntas que inquietan, que incomodan. Sócrates termina muerto por decirle a la gente, bueno, ¿usted qué es tal cosa? Ah, no la sabe, pucha, entonces no haga el que se sabe si no sabe nada. Últimamente ando con una pregunta que le hago a todo el mundo y que obviamente la gente me abuchea o me corre o para la próxima no me invitan, pero si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Que es la siguiente. Si Hitler
Pensemos en cualquier dictador, pero pensemos en Hitler ahora. Si Hitler hubiera matado a 6 millones de psicópatas o a 6 millones de delincuentes calificados para una pena de muerte, ¿sería tan mal mirado como lo es por haber matado 6 millones de judíos? Está bien, no lo mató él directamente, pero las órdenes venían de arriba. Si hubiese matado, sería tan criticado si en realidad hubiera matado a esta gente y no a los 6 millones de judíos que mató. Entonces mucha gente ante esa pregunta me dice, ya empezaste con tus preguntas, ya, lárgate. Y al final de cuentas, no es que, a ver, personalmente mi rol filosófico que me dio la vida iluminada divinamente o castigada divinamente, me hace formular esas preguntas de verdad. No como Descartes, que René Descartes decía ya, especulemos que todo es falso hasta que descubramos que es verdad. Dudemos de todo, pero metódicamente. No, aquí la duda filosófica es una duda real. Y uno se levanta todos los días con preguntas de ese tipo. ¿Por qué? Porque eso configura al ser humano de otra manera. ¿Cómo respondes a una pregunta de ese calibre? Te genera repercusiones dentro de tu código moral, dentro de tu código ético. Si tú vas suponiendo ciertos dilemas morales que la gente dice, no, pero eso no pasó, o eso no va a pasar, o para qué ser tan rebuscado, supone querer tapar el develar la verdad. Es decir, decíamos que Alessi ya era descubrir, pero parece que el ser humano en su cierta carga ideológica y moral necesita tapar algunas cosas. ¿Por qué? Porque hacerse cargo de la realidad personal y que lo que yo creo normalmente podría llegar a no ser cierto, es decir, que se me remueva el piso de mis creencias, es terrible. No es gracioso. Cuando nos dicen es que la verdad y la verdad nos hace felices y la verdad nos hace libres, sí, nos puede hacer libres de tomar ciertas decisiones responsablemente, pero la verdad no es graciosa cuando la tenemos al frente de nosotros. Por algo vivimos inmersos en ciertas adicciones, en ciertas situaciones que preferimos tapar, en no hacernos cargo, matamos a Sócrates, matamos a Jesús y quizás cuanto más hayan muerto por decir, mira, removamos al piso, quizás esto no es así. Tengo alumnos que me han preguntado, ¿por qué a veces las religiones son tan estructuradas y no usan otro tema que no sea el de ellos? Dices de la religión que sea, que tenga, por ejemplo, un libro sagrado. Porque suponer que mi creencia que yo he llevado 10, 20, 30, 40 años, toda una vida, no es cierta, me quita el piso de toda mi existencia. Y eso, señores, señoras, no es fácil. Por eso vivimos actualmente, y en realidad mucho tiempo vivimos, y años y siglos, entregándole la verdad a otra persona, a otra institución, a otro ser que se haga cargo de mí. Porque no es fácil vivir sabiendo o suponiendo que hay ciertas cosas que son manipuladas o manipulables. Por ejemplo, yo sé que el fútbol es manipulado, que es un tema económico de pie a cabeza, que si hubiera sido Brasil o Argentina, quien hubiera estado, por ejemplo, en el rol de Chile, yendo a la FIFA a reclamar por Ecuador, quizás le hubieran dado el puesto en el Mundial. Y decimos, ya pasó, sí, ya pasó, pero una situación concreta. Entonces, yo sé que en el fútbol, en el deporte profesional, está manipulado económicamente. Tengo que hacerme a la loca, si no, no lo podría disfrutar. Hay ciertas cosas que sabemos que son manipulables, pero ¿qué vamos a hacer? Pero hay otras que sí podemos asumir. Por ejemplo, un caso muy paradigmático, es que el ser humano vive conductistamente. Ese capítulo puede ser para el próximo hablar del conductismo. Pero le exigimos a nuestros alumnos que quieran aprender por aprender, que no se fijen en la nota, que no se fijen en el premio, que no se fijen en la calificación, que no se fijen que hagan las cosas de gratuito de la nada. Pero el ser humano no trabaja, y esa es la frase, por bolita dulce, y dice, no, yo no voy a trabajar por tan poco sueldo. Entonces, si nosotros como adultos no vamos a hacer las cosas gratuitas, ¿por qué creemos que nuestros alumnos tienen que aprender a hacer las cosas gratuitas? No estoy diciendo que esté mal o esté bien esa forma de vida, sino que lo que estoy diciendo es que, en conclusión, enfrentarnos a la verdad como tal, a la verdad social, a la verdad individual, al que quizás nuestra verdad no sea la verdad, es difícil, no es fácil. Hay que
sobrevivir a lo que sea la verdad. Pero lo importante es de repente darse una vuelta, porque darse esa vuelta, claro, no es fácil, pero nos permitiría quizás generar una sociedad mucho más abierta. Y esto va para todo. Va, por ejemplo, desde colores políticos. La derecha tiende a ser más estructurada, no le gusta salirse de su comodidad, de la verdad que ha tenido siempre, pero la izquierda tampoco tiene una verdad absoluta. O sea, si solamente se fija en su realidad, en lo que quieren ellos, pero no se fijan en por qué hay una cultura de la derecha que es de tal, tampoco vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, cargar con la verdad y con la pregunta ¿qué es la verdad? No es fácil en absoluto. Por eso, todos aquellos amantes de la verdad o que buscan la verdad, los filósofos, bienvenidos al selecto grupo de gente que nos vapulean bastante y que en cualquier momento nos echan cicuta al café. Un abrazo grande, se me cuidan. Recuerden que aquí siempre encuentran ideas, comentarios, opiniones y todo aquello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos para el próximo capítulo.